que esta palabra sea de bendición como lo es para mi vida. Amén. Una semana bastante media complicada, pero bueno, amén. Seguimos adelante, como dice el hermano Gabriel allí, una semana dura, complicada. Pero bueno, gracias a Dios, a los pastores que nos permiten en este día compartir de la palabra del Señor. Y vamos a estar hablando allí en el libro de Juan, en el capítulo 4, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y después veremos algún versículo más. Una palabra que habla de la eficacia del amor. Amén. La eficacia del amor. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor en sí es castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y allí veíamos que tal vez como niños, como hijos, o como allí en el pasado de cada uno, de los que más o menos de la época mía, de mi edad y eso, fuimos disciplinados tal vez por nuestros padres allí, en algún momento en amor y en algún momento tal vez con dureza, ¿no? Porque éramos disciplinados tal vez con ira de repente, porque nuestros padres volvían enojados de su trabajo tal vez, y tal vez nos disciplinaban y en lugar de enseñarnos, tal vez era esa ira, ese enojo que producía de pronto en algunos de nosotros que luego, como la palabra dice que corrige al niño con vara, pero muchas veces se cedían a veces nuestros padres en la corrección porque era el sistema del mundo de ese momento, ¿no? De esos tiempos. Y bueno, y vemos que la disciplina muchas veces corrige, pero corrige por miedo. Amén. O sea que aquellas personas que vivieron ese tipo de cosas, esos niños que luego fueron hombres y crecieron con ese temor. Amén. Crecieron con ese temor en su vida, en su corazón, de que tenían que hacer las cosas bien porque había ese temor allí en la vida de cada uno de que, bueno, que su padre, su madre le podían pegar o le podían maltratar. Y allí eso de pronto fue bueno en algún momento y tal vez no, porque marcó algunas vidas en ese sentido. No es mi caso, pero digo, he vivido ese tipo de situaciones, las he visto y en la época mía se daba mucho ese tipo de cosas, y eso marcaba a los niños, a los padres, porque de pronto no lo disciplinaban con amor. Era una disciplina, como digo, de ira tal vez, esa ira que estaba allí contenida porque había cometido ese error, ese niño, tal vez esa falta, o ese adulto, ese adolescente que había cometido tal vez ese error, y bueno, allí sus padres o su madre le daban como que dice, como quien lava y no tuerce, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas luego, esa disciplina, como decía, va creando ese temor. Por eso qué bueno y qué importante cuando llegamos a los caminos del Señor. Cuando llegamos cada uno de nosotros a los caminos de Dios, que dice que, como dice la palabra allí, que el perpetuo amor echa fuera el temor. ¿Y qué tenemos que tener cada uno de nosotros para no tener temor de las cosas? Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que el principio de la sabiduría, debemos de temer a Dios, sí, pero temerlo por amor. Porque Él en medio de su amor nos corrige. Amén. Y nos corrige a cada uno de nosotros cuando ve que nos estamos equivocando. Pero vemos que el primero que nos llamó con amor fue Él. Porque Él envió a su Hijo Jesucristo. Porque Él vio la necesidad que teníamos cada uno de nosotros. Y envió a su Hijo allí a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Y lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo para que cada uno de nosotros pudiéramos después compartir ese amor. Pero no por temor. Por temor, como muchas veces nos inculcan en diferentes lugares, de que si no nos congregamos nos vamos a ir al infierno, que todo ese tipo de cosas. Ese espíritu fariseico que tal vez en algún momento fuimos inculcados a eso, ¿no? Y vemos que Jesús era diferente.
Porque Jesús, allí vemos que había en su caminar con esos discípulos allí durante 3 años, les enseñó a esos hombres el amor, en todo momento. En todo momento Él predicaba del amor. Él les enseñaba el amar al prójimo, el amar al prójimo como a ellos mismos y el amar a los demás por sobre todas las cosas. Y qué importante que es para cada uno de nosotros el poder amar a los demás por sobre todas las cosas. El poder amar no solamente a nuestra familia, sino amar a aquellos que no son nuestra familia. Amar a aquellos que verdaderamente un día tal vez nos hicieron daño, pero hoy necesitan de nosotros. Y no son nuestros enemigos, son seres humanos igual que nosotros. Son personas que un día se equivocaron tal vez, y como decía el hermano, Dios nos puso en el camino para que nosotros prediquemos el Evangelio, para que nosotros le llevemos a toda criatura la verdad del Evangelio, la verdad en amor. Esa verdad no solamente se habla por temor, sino que se habla en amor, verdaderamente ese amor de Cristo. Cuando cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón, como compartía el hermano, el amor de Cristo, por más que estemos en una lucha, en una prueba muy dura, una necesidad muy grande, nosotros mismos, Dios nos va a dar esa posibilidad de predicarle a otro. En el medio del dolor, tal vez nos toque llevar una palabra de aliento a otros que están peores que nosotros. Y nos va a tocar, porque a eso nos llamó Cristo. A eso nos llamó el Señor. Cuando Él llevó a su Hijo a la cruz. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos llevar esa palabra. Podamos compartir con los que están en necesidad. Y no debemos de callar, porque siempre van a venir a nosotros. ¿Por qué? Porque nos ven como actuamos, ven nuestra vida, nuestro testimonio, que es lo principal de todo. El testimonio de vida que damos hacia otros. Cómo nos ven, cómo nos vemos, cómo somos. Y muchos dicen en algunos momentos, en algunas situaciones, ¿qué paz que tienen ustedes? Sí, pero es la paz de Cristo, no la paz de nosotros. Porque tal vez en el mundo cuando estábamos éramos violentos, ¿no? Pero la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, logró que en nuestros corazones haya ese amor de Dios. Y lo podamos llevar a otro. Porque si uno le da un abrazo a una persona, esa persona inmediatamente se da cuenta que allí está el amor de Dios. Y que no es el amor humano, simplemente que uno le da ese abrazo por compromiso. No, son dos cosas diferentes. El abrazo de un cristiano es diferente al abrazo de una persona común. ¿Por qué? Porque el cristiano abraza con amor. Ese abrazo que nosotros damos a alguien no lo damos nosotros, lo da Cristo. Ese abrazo que ustedes dan lo da Cristo. Cristo está abrazando a ese ser humano que está en necesidad. Y allí verdaderamente es cuando la persona se quebranta y siente, dice, qué tremendo abrazo que me diste. Sí, porque no son ustedes, es Cristo que está abrazando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese verdadero amor. Cada uno de nosotros, aquellos que confesamos su nombre, logramos en su tiempo y a través del Espíritu Santo poder llenar ese vacío que un día teníamos cada uno de nosotros. Ese vacío de necesidad de Dios que teníamos lo llenó Cristo y allí podemos llevar a otro, podemos compartir con otro tal vez una palabra, podemos compartir un mensaje de salvación o tal vez simplemente, como le decía, ese abrazo. Esa palabra de aliento, ese decirle, Cristo te ama, Cristo es lo más importante en tu vida. Buscá a Dios, que es lo más importante, pero tenemos que estar preparados, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Aún cuando nos toque, tal vez estar en un lecho de necesidad, en un hospital, tal vez en un entierro, en un velatorio, en cualquier lugar que nos toque estar. Que piensemos que verdaderamente somos hijos de Dios. Y que a pesar de nuestro dolor y de nuestras luchas, siempre Dios nos va a poner a alguien para que le podamos compartir ese evangelio. ¿Por qué? Porque nuestra vida se llenó de ese amor. Si nosotros no estamos llenos de ese amor, siempre vamos a estar con el temor del qué dirán,
Ay, que si le hablo, que si no le hablo, siempre vamos a estar con ese temor. Pero como Dios llenó nuestra vida, nos llenó con su presencia, con su Espíritu Santo, no tenemos ese temor. Dice, nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros, porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, dice el versículo 16. Y Dios permanece en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pero tenemos que saber que Dios nos eligió a nosotros. Porque Jesús siempre en su enseñanza decía, yo hago lo que mi Padre me dice que haga. Yo hago lo que mi Padre me manda a hacer. O sea que Jesús hacía lo que el Padre decía que hiciera. O sea que Él enseñaba el amor del Padre hacia todos nosotros. Por eso, qué importante, mis hermanos, que podamos cada día saber que el amor del Padre está en nosotros. Y que si no lo tenemos, busquémoslo cada día. Tal vez no nos demos cuenta que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios cada día busca a esos adoradores. Y tal vez tengamos que llorar, que tengamos que sufrir tal vez dificultades o problemas, todo eso. Pero que sepamos que Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué temor podemos tener? ¿De persecución, de hambre, de espada, de lo que sea? No, somos hijos del Dios Altísimo. Y si tenemos que pasar toda esa necesidad, todos esos problemas, los vamos a pasar con Cristo. Él va a estar con nosotros en cada situación. Él nos va a extender su mano y nos va a llevar a través de todos esos lugares si tenemos que pasar por allí, ¿no? Pero sabemos que Él murió y dio su vida, derramó su sangre en la cruz y no fue en vano. Él lo hizo por amor a nosotros. Y el Padre lo envió para que nos diera ese amor que la humanidad necesitaba. Por eso dice que lo más importante, todos los versículos hablan del amor. Y en todas las partes de la Biblia, el Señor nos habla que no temamos. No temas, yo estoy contigo, a donde quiera que vaya, dice el Señor. Y si Él está con nosotros, ¿qué miedo, qué temor podemos tener? Si sabemos que Él nos guarda de todas las dificultades, de todos los problemas. Es cierto que como seres humanos muchas veces nos amedrentamos y nos viene ese temor a nuestra vida, a nuestro corazón, pero que sepamos que Dios está en toda circunstancia, en toda situación. Jesús está allí extendiendo su mano para cada uno de nosotros y diciéndonos que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor en sí, como les decía, llevaba castigo, ¿no? Y no veníamos por amor, sino que veníamos por miedo. Que no vengamos por miedo, que no vengamos por temor, que vengamos a los pies de Cristo, pero por amor, que vengamos a servirlo con amor, que vengamos verdaderamente a los pies de Cristo, pero no por miedo a que podamos perder la salvación o que nos vamos a ir acá o allá, sino que piensemos que tenemos que venir a Él por amor. Así como Él vino a nosotros a rescatarnos de todas esas cosas que estábamos perdidos, vino por amor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta ahí la palabra entonces. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, porque permitiste, Señor, que pudiera compartir con tu pueblo, conmigo mismo también, Señor, de tu maravillosa palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en este día. Bendícelo, guárdalo, Señor amado, en tu preciosa y maravillosa presencia. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.